Compañeros, buenas noches, yo soy Alejandra y soy alcohólica. Hola, Alejandra. Antes que nada yo quiero darle gracias a Dios por permitirme estar un día más en una agrupación y en una tribuna, y más en esta junta tan especial y tan emotiva, a través de todo lo que los compañeros pues han compartido a través de sus vivencias con el padrino. Dice el concepto que el liderazgo es vital, y yo creo, porque lo dice ahí, que los buenos líderes un día están, pero también un día tienen que partir. Dice también que un líder debe tener el carácter para poder hacer valer las decisiones que ha tomado, pero que también tiene que escuchar a los demás y él tomar la decisión que es lo correcto para que una agrupación funcione. También dice que debe de tener la habilidad de poder formar a la gente que va a estar dentro de la propia estructura de la agrupación, porque un líder no puede estar o no puede ser buen líder cuando toda su gente está tambaleando. Y el padrino Francisco, yo creo que cumple con todos los requisitos que dice el concepto. Hace como unos 26 años más o menos, es la primera vez que yo conozco al padrino. Yo nazco en el grupo Tultehualco y por cosas de Dios, hoy lo entiendo de esa manera, tuvimos que, no sé si pasar y ir, no recuerdo bien. Y en ese momento me lo presentaron. Cuando lo veo, se me hizo una persona sumamente seria, pero mamona, ¿no? Era una persona que con trabajos te volteaba a ver. Y recuerdo que me dijo, ¿y tú qué? Y le digo, ¿yo qué? ¿De qué? Y me dice, ¿tú cuánto tiempo tienes? Le dije, no, padre, yo tengo bien poquito. Yo tendría en ese entonces como un año de haber vivido la experiencia. Y no lo volví a ver por mucho tiempo. Yo escuchaba a la gente que hablaba del padrino. Lo tenían en un concepto muy chingón, otros lo tenían en un concepto muy horrible. Y como buena alcohólica pendeja, obviamente te vas del lado que siempre hablaban mal de él. En un grupo que yo tenía allá por Chimalhuacán, hicimos un evento. En ese evento nos dimos a la tarea de llevar la invitación del evento a la gente que estaba, o los grupos que estaban cerca de ahí, de Chimalhuacán. En ese entonces yo estaba en la estructura donde está el Pato, ¿no? Había varios líderes ahí y esa era la encomienda, que teníamos que hacer eventos, como congresitos. Y cuando íbamos, estábamos nosotros muy ligados al grupo Centro en ese entonces. Y obviamente nosotros traíamos una historia. Cuando llegábamos a los grupos y dábamos la invitación, recuerdo que muchos decían, es que el iniciador es el padrino Pancho. Ustedes nada más hacen puras pendejadas, deberían de invitar al padrino Pancho porque él es el iniciador. Y entonces yo no entendía muchas cosas. Yo en ese entonces tendría, no sé, como unos 5 o 6 años dentro de Alcohólicos Anónimos. Y obviamente cuando tú tienes poco tiempo, cuando no te relacionas con la gente correcta, obviamente te dejas ir por el canto de las sirenas. Con el paso del tiempo, compañeros, cuando vas escuchando la historia de lo que es el cuarto y el quinto paso, cuando vas escuchando lo que hicieron los viejos, porque en el grupo donde yo nací fue gente que conocía al padrino, y nosotros veníamos educados a la misma forma, a la misma enseñanza, de hacer servicio, de ir a la hacienda todos los meses, de estar todos los días en la agrupación. Y a veces yo no entendía por qué había que hacerlo. Lo que yo he escuchado ahorita de su familia son los mismos reclamos que mis hijos tienen el día de hoy. No estuviste en los momentos que yo te necesitaba. Pero los alcohólicos me decían, tú tienes que hacer las cosas de Dios y Dios se va a encargar de las tuyas.
Y para mí lo que decían los viejos era ley. ¿Por qué era una ley? Porque si a ellos les había funcionado de esa manera, por ende me tenía que funcionar de la misma manera. Si ellos habían logrado algo en su vida porque tenían ese brillo, porque tenían algo diferente al resto de los alcohólicos, y si ellos tenían eso, era algo que yo quería palpar, era algo que yo quería vivir. Lo que ellos decían a través del servicio, que ellos viajaban, que iban, que venían, y yo decía, un día va a pasar, un día va a suceder. Por el paso de los años, obviamente que las cosas sucedieron, por supuesto que sucedieron, porque todos los alcohólicos, cuando te hablan de todo lo que vivieron y a dónde llegaron, obviamente es algo que por supuesto sí o sí va a tener que suceder y va a tener que pasar en tu vida. A veces no entiendes por qué los alcohólicos del tiempo, como el padrino Pancho, tuvieron que dejar todo para dedicarse a los alcohólicos y enfrentarse a la deslealtad, enfrentarse a la traición muchas de las veces. Pero lo dice ahí el concepto, que muchas veces los alcohólicos que no están bien cimentados van a hablar porque es un servicio el que va a ser más criticado, es el servicio más criticado, el liderazgo es el servicio más criticado, que van a vituperarte, que van a hablar de ti, que van a traicionarte. Y si lo dice la literatura, por supuesto que tiene que pasar. Y estoy segura que el padrino lo tuvo que pasar, porque es algo que te fortalece al final, que en su momento te duele, porque somos seres humanos, somos hipersensibles, y dices, hijos de toda su pinche puta madre, si me desvelé, si te di un café, si te limpié los mocos, si te acompañé al pinche baño, cabrón. Pero el alcohólico es desleal, es traicionero. La persona que a veces más está contigo es la persona que conoce a veces todos tus secretos. Porque es real que cuando estás al frente de una agrupación necesitas a alguien a quien platicarle cómo te sientes, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en ese momento. Por supuesto que se necesita, y no en el plan de un padrino, en el plan de amigo, de un compañero que te va a entender, de un compañero que va a estar en esos momentos. Por supuesto que se necesita. Y a veces esas personas a las que les depositas toda la confianza, a veces son las primeras que te traicionan. Pero que al final son las cosas que te van a hacer fuerte, que te van a dar esa fortaleza que un líder necesita. Porque un líder no se puede tambalear. Dice ahí que va a dejar todas sus emociones a un lado, que va a dejar su rostro a un lado para poder sacar todo lo que es su propia agrupación y a los miembros de su grupo. Algo que me gusta mucho que dice ahí el concepto, que solamente la gente de tiempo que ha alcanzado realmente una sobriedad son las personas que pueden decir que realmente están viviendo una nube rosa, porque sí existe, y ahí lo dice. Pero que esa nube rosa es a través del servicio, a través de la recuperación, a través de estar, a través de ir a todas, aunque no te guste, de desvelarte por gente que ni siquiera te cuida, por ni siquiera conoces a la gente, y tienes que estar. Y empiezas como todo, sirviendo café, acompañándolos al baño, haciendo la limpieza, lavando los baños, recogiendo papeles, como todo. Pero una cosa sí es cierta, sí estamos en el mundo de iguales, sí es una realidad, pero nos hemos convertido en unos pinches igualados, que no conocemos el respeto, que no conocemos y le damos el lugar a la gente que está delante de nosotros, que nos lleva unas ciertas 24 horas. A mí me enseñaron, si tiene una hora más que tú, merece respeto. Y sí podemos estar en el mundo de iguales porque estamos enfermos, todos estamos enfermos, pero unos llegaron más, sí, y tú más, cabrón, y unos llegaron antes que nosotros y merecen respeto. Unos están más puteados, fíjate, hasta preguntan, todos, sí, güey, sí. La pinche aceptación es fundamental para tu puta enfermedad. Por eso a veces no sabemos ni dónde putas madres estamos parados. A veces no vamos a una agrupación porque queremos buscar una recuperación. Voy a un grupo donde está el padrino fulano de tal para decir que estoy en el grupo surcado. Pero a veces no practicas
lo que dices, a veces no se practican las cosas que se han escuchado durante tanto tiempo. Y entonces cuando habla ahí de que toda la gente que está formando toda la estructura de una agrupación, cuando no está bien cimentada, pues obviamente el grupo va a decaer. Decía el padrino Pipo, sí es bien cierto, el líder forma líderes. Pero a veces lo que esos líderes no aprenden es la lealtad. Podrá ser muy ahijado del padrino, pero es un puto desleal. No nos tendrá. Yo soy imposible, incapaz de hacer esas cosas. Cuando la lealtad, yo creo que es una parte fundamental de una persona que realmente ha practicado un programa. Por eso los viejos decían, podrás estar en el local del grupo, pero muy pocos han practicado el programa. Y una persona que ha practicado el programa obviamente no puede ser desleal y traicionero. Y obviamente la gente que va a formar siendo un líder, los va a formar en la misma línea. La convivencia con el padrino fue muy poca como tal, pero las veces que yo conviví con el padrino era una convivencia real entre alcohólicos. Porque éramos alcohólicos. Muchas veces con el padrino Alonso me mandaba mensajes y me decía, va a estar en tal lado y el padrino quieres que vaya. Y yo sí podía acudir, porque me gustaba escucharlo. Me decía el padrino, vamos a estar en tal lado, y me gustaba escuchar a los viejos, porque de los viejos aprendemos. De los viejos no nos limpian el camino, pero sí nos dicen por dónde debe de ser el recorrido. A veces aprender de los viejos, la gente que no ha encontrado, que realmente tiene una perversa enfermedad del alma, nunca va a entender que los viejos son los que traen realmente toda la literatura ya practicada. Toda la literatura ya practicada, no la resumen a los pinches huevones. Nos dicen cómo, cuándo, en dónde, de qué forma. No pises por ahí, no vayas por allá. Y segura estoy que el padrino lo hizo muchas de las veces. Segura estoy que mucha gente de la que está aquí tuvo la oportunidad de platicar en su momento. Pero segura estoy también que no todos aprendieron lo que el padrino quería decir a través de sus palabras. Porque era bonito escucharlo, pero estaba cabrón practicar lo que él decía. Estaba muy cabrón hacer las cosas que él decía que se tenían que hacer. Y a veces una enferma como yo, desafiante, egocéntrica en extremo, dice por ahí la literatura, va a creer que eso que él vivió, lo que él nos compartía, porque había mucha gente que decía que sus tribunas eran muy aburridas, porque tenía una forma tan pasiva de hablar, de compartir su historia, pero si tú escuchabas su historia, era una persona que te decía pelo y seña de cómo, cuándo y dónde y en qué momento fue. Dice que el padrino está, claro que está, y más porque están sus hijos, y más porque el padrino nos dejó un gran legado, su esposa. Una persona que lo conoció al 100%, lo que le dolía, lo que no le dolía, la forma realmente como era como ser humano, porque muchos lo conocimos como alcohólico, lo conocimos como amigo, pero no lo conocíamos en la intimidad. No sabíamos realmente qué pensaba, qué sentía. Tal vez tuvo que llorar y lo tuvo que hacer en su casa con su esposa y con sus hijos. Y eso muchos de nosotros tal vez no lo vimos. Y él continúa su legado a través de su esposa. Porque es su esposa. Porque usted es la representación de él, madrina. Porque usted merece un lugar. Usted merece un lugar en esta fraternidad simplemente por el hecho de ser su esposa. Y muchas veces no lo vemos así. Y más si somos viejas, somos culeras. Somos culeras. No le damos el lugar a quien se lo merece en realidad. Hay muchas que se creían las grandes damas. Bueno, las vi llorar como las viudas, ¿no? Y de alguna manera, cuando ves esa situación, yo veía a la madrina íntegra y estoica, con su dolor obviamente, pero con una fortaleza muy interna, en una situación tan complicada, vivir un duelo,
es lo más difícil que puede existir. Y menos algo que no esperas, que a lo mejor ya sabes que un día va a ocurrir, pero que no sabes en qué momento va a ocurrir. Y cuando llega el momento es una situación inesperada, es una pérdida que te causa un trauma muy grande. Y como tal se tiene que trabajar, y no hay palabras. No hay un échale ganas, todo va a pasar, todo va a estar bien. A veces las palabras no sirven para aliviar lo que se siente muy internamente, lo que se siente en el alma, porque el alma llora. Con una pérdida tan importante para cualquiera de nosotros cuando pierdes una pareja, perder un padrino es doloroso, pero perder una pareja y sobre todo decían ahorita perder un padre es algo que no vamos a poder sustituir. Puede llegar otro líder al grupo sur y con eso se acaba. Pero que llegue otro padrino, digo que llegue un papá o que llegue otro esposo no es lo mismo. Y a veces no hay palabras para poder aliviar. A veces lo único que tenemos que hacer es continuar con el legado, decían ahorita. Hacer las cosas que a él le gustaban. Te decía mi padrino hace rato que decían que quería él hacer un evento en el Estadio Azteca, y dije, puta, no la dejó muy cabrona. Y le digo a mi padrino, lo vamos a tener que hacer. Porque si decimos y presumimos que era nuestro amigo, pues algo tenemos que hacer para cumplir a veces los sueños que él ya no podía hacer. Y entonces ahí vamos a ver dónde están los amigos, dónde están los alejados, porque esto es de tiempo, de dinero y de esfuerzo, y realmente ahí es donde se ve quién realmente lo amaba tanto, porque decían, y es bien cierto, puta, todo el mundo lo amaba y muchos no estuvieron en el velorio. Muchos lo amaban, pero no han defendido a la madrina. No le han dado el lugar que corresponde. Es bonito, es bien bonito hablar, pero a veces sostener las palabras con hechos está muy cabrón, muy cabrón. Entonces, yo creo que el padrino cumple todos los requisitos que dice el 9º concepto en cuestión de liderazgo, porque aparte, dice una parte en el 9º concepto, que a veces los líderes que ya tienen tiempo quieren manejar la misma terapia para todos, pensando que a todos les va a servir de la misma manera. Y yo creo que el padrino no lo manejaba de esa manera, sabía para quién, en qué momento, de qué forma y de qué manera era lo que cada quien necesitaba. Es bien cierto que en su momento no se quería transmitir, que no quería que hubiera videos de él, porque hasta ponían un pulpito, ¿no?, en uno de los videos que él tenía. Y con el tiempo te vas dando cuenta qué tan fundamental es a veces tener un recuerdo en un video. Hoy la gente que lo queríamos, podemos volverlo a ver y escuchar sus palabras en los videos que hay. Y eso, le pese a los alcohólicos, no le pese a los alcohólicos, es algo que al menos la gente que lo queremos, porque lo vamos a querer siempre, es algo que lo vamos a poder ver todas las veces que nosotros queramos, en el momento que nosotros queramos, y volver a escuchar la terapia, y volver a escuchar sus palabras, y al final, tal vez un día con el tiempo, tal vez un día podamos practicarlo mucho, lo poco que nos dejó a través de sus palabras. Yo creo que la gente más cercana vivió su legado, y ahora es su responsabilidad llevar ese legado, tal cual, de la forma, aunque te despidas y digas que hoy cierras tu círculo, tú lo puedes cerrar, mi pendejo, pero los lazos espirituales, esos no los vas a cerrar con nada, porque aquí creamos lazos espirituales, y eso con nada lo vamos a poder dejar. A veces somos tan cobardes al dolor y sentimos que ya no podemos con la carga, y obviamente queremos tirar la pinche toalla como buen puto, ¿no? Pero al final son cosas que jamás vamos a poder tirar. Todos nacimos para algo, llegamos al lugar indicado, en el momento indicado, con las personas indicadas, y nuestra obligación es seguir las cosas que nos enseñaron. Por lo menos tratar de hacerlo de la forma y del modo que a él le gustaba. Yo sé que él los va a cuidar toda la vida, eso me queda claro. Que va a estar con ustedes en todos los momentos de su vida, que él va a estar feliz a cada momento y a cada instante, y yo lo sé, porque los lazos que creamos los alcohólicos a nivel espiritual son tan fuertes que a veces ni nosotros mismos nos podemos entender, y él va a estar siempre contigo, madrina. Mi respeto y mi admiración para ti,
Tú tienes un lugar muy importante dentro de todo lo que es el Grupo Sur. Tú tienes un lugar muy importante que es insustituible, que nadie va a poder sustituirlo simplemente por el hecho de ser la esposa, simplemente por el hecho de ser la persona que compartió cada momento y cada instante durante tantos años. Tú eres la extensión de mi padrino. Tú eres la persona que va a tener que cargar con muchas cosas que él hacía. Hónralo, haciendo las cosas como a él le gustaba. Y nada, ni nadie, ni nada te va a poder quitar ese lugar. Hagan lo que hagan, de la forma que lo hagan, de la forma que lo hagan, nadie lo va a poder hacer por el simple hecho de haber convivido con él, de haber dormido con él, de ser su esposa. Nada más por ese hecho. Yo te admiro, madrina, porque ha de ser muy complicado tener el dolor que tú tienes en este momento. No hay palabras, y no te voy a decir échale ganas y todo va a estar bien, porque sé que no va a estar bien. Le decía a alguien hace rato, la madrina todavía tiene medio año para llorarlo, porque después de ese medio año, entonces ya vamos a ver qué situación hay. Sabes que tienes mi amistad, sabes que tienes mi mano, y que en determinado momento que tú lo necesites, ahí voy a estar, como las veces que has necesitado para platicar, ahí voy a estar. Gracias, compañeros, gracias, familia, que Dios los bendiga y que el Eterno, en su momento, en el momento correcto, les dé la sanidad y la tranquilidad que ustedes necesitan como hijos. La vida sigue, y la vida sigue como a él le gustaba, contentos, riéndose, haciendo las cosas como a él le agradaba. Yo les agradezco, compañeros, 24 horas.